Un cordial saludo, mi nombre es Carla Jiménez, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Fermín Toro, cursando actualmente el primer semestre. Y para cumplir con lo asignado en la materia de lenguaje y comunicación, hablaremos sobre los vicios del lenguaje. Los vicios del lenguaje son aquellas formas de construcción o empleo de vocabulario inadecuado que pueden dificultar la interpretación correcta de un mensaje. Involucra tanto la dicción como el vocabulario, pues comprende todos los factores que alteran el flujo normal de la comunicación. Los tres grupos en los cuales se divide el vicio del lenguaje son vicios pragmáticos, que se presentan por alguna forma lingüística fuera de la convención, por ejemplo, los arcaísmos, neologismos. También tenemos los vicios semánticos, que se presentan cuando el significado se distorsiona, aunque existe orden sintáctico y pragmático. Por ejemplo, tenemos la anfibología, el barbarismo y la ambigüedad. Y tenemos los vicios sintácticos que se presentan cuando el posicionamiento complica y distorsiona lo que realmente se quiere decir. Por ejemplo, catecresis, solecismo, pleonasmo y monotonía. Ahora explicaremos algunos de los vicios del lenguaje. Ambigüedad. Consiste en emplear frases que tienen varias interpretaciones. Por ejemplo, la frase estaré solo este fin de semana puede significar estaré sin compañía este fin de semana o estaré solamente este fin de semana. También tenemos el arcaísmo, que consiste en el empleo de palabras o expresiones que resultan anticuadas o cuyo uso ya se encuentra en declive. Por ejemplo, nos convidó al banquete. Convidar es un arcaísmo de invitar. Algunos vocablos más en desuso son en denantes, aiga, abajar, en prestar, entre otros. El barbarismo, que consiste en escribir o pronunciar mal las palabras debido a faltas ortográficas, como por ejemplo escribir zanahoria sin H o prohibido con B corta, errores de acentuación, como por ejemplo escribir canción sin acento en la O. Y también tenemos el uso de palabras extranjeras innecesarias, como por ejemplo tiene una decoración muy chic en vez de decir muy elegante. De igual forma tenemos el dequeísmo, que consiste en utilizar incorrectamente la palabra de que en lugar de simplemente decir que. Por ejemplo, dijo de que se marchaba, en vez de decir dijo que se marchaba. También tenemos el extranjerismo, que consiste en emplear palabras de otro idioma de manera excesiva o innecesaria. Por ejemplo, eres el number one o bye bye. El idiotismo, que consiste en una forma de hablar contraria a las reglas gramaticales. Se puede originar por construcción gramatical incorrecta, por ejemplo, es más mejor, en vez de decir es bastante mejor. También tenemos la impropiedad. Esta consiste en emplear palabras inadecuadas atribuyéndoles significados que no poseen. Por ejemplo, hemos visto muchos pescados en la playa, en vez de decir hemos visto peces en la playa. También tenemos la metátesis, que consiste en cambiar los sonidos dentro de una palabra. Por ejemplo, le dolía el estómago, en vez de decir le dolía el estómago. María cocina concretas, en vez de decir María cocina croquetas. La monotonía o pobreza léxica, que consiste en el uso reiterado y excesivo de las mismas palabras, existiendo otras más precisas y adecuadas. Por ejemplo, decir un discurso, en vez de decir pronunciar un discurso. De igual forma, las muletillas, que son palabras o expresiones innecesarias que se repiten mucho por costumbre, pero no aportan información relevante. Por ejemplo, el digo, son ejemplos. También tenemos la redundancia, que consiste en utilizar palabras innecesarias que no añaden nada nuevo a la idea que se quiere transmitir. Por ejemplo, bajar abajo, entrar adentro, persona humana o miel de abeja. El queísmo, que consiste en eliminar la preposición de en la expresión de qué. Por ejemplo, ¿qué hablas? En vez de decir de qué hablas, que es la forma correcta. El sonsonete, que consiste en alterar el sonido correcto de las consonantes de una palabra, produciendo un ruido en la pronunciación. Por ejemplo, sensacional en vez de decir sensacional o Chile en vez de Chile. El vulgarismo, que consiste en una forma de hablar descuidada o propia de las personas de poco culto. Por ejemplo, decir medicina en vez de medicina o instrumento en vez de instrumento. Ahora, una de las maneras de evitar los vicios del lenguaje es pronunciar correctamente lo que decimos. Se debe pensar muy bien antes de expresar una idea. Igualmente se debe evitar escribir incorrectamente cuando nos estamos comunicando por las redes sociales o mensajería de texto. Como por ejemplo, para ahorrar caracteres decimos pro en vez de decir pero. Estas formas que se utilizan para la comunicación conllevan entonces a una mala interpretación de lo que realmente se quiere decir.
Ahora, evitar los vicios del lenguaje permite que seamos capaces de analizar los errores comunes de la escritura y los errores de la lengua para poder así maximizar la capacidad de comprensión oral y escrita. Muchísimas gracias.